Bueno, hoy, como decía al principio, más que nada quisiera glorificar a Cristo. Que Cristo sea alabado y glorificado en medio nuestro en esta mañana. Y he escogido este texto porque creo que es la esencia de, yo diría que casi todo el mensaje que la Biblia quiere transmitir. Y aquí habría además para hacer, no diría yo varias predicaciones, podríamos estar varios años predicando de lo que aquí se nos dice, de lo que está detrás y de lo que significa. Fijaos que el apóstol Pablo, a veces tan maltratado incluso por los teólogos, porque claro, cuando dice cosas que nos gusta oír, pues entonces el apóstol Pablo es muy bueno. Pero cuando dice cosas que no nos gusta oír, uy, qué malo es el apóstol Pablo. Entonces, bueno, cada uno que tenga la opinión que quiera. Yo creo que al apóstol Pablo lo escogió Dios y Dios no se equivoca. Así que para mí es suficiente. Aleluya. Amén. Y fijaos cómo empieza. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, fijaos qué lista. Pero la lista os la dejo para que luego tú la medites en casa con calma y pienses en cada una de las cosas que Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, está invocando aquí. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Vamos a ver, una pregunta que también te lanzo de entrada. ¿Es posible que Dios nos pida algo que realmente es imposible? Qué pregunta, ¿eh? Entonces eso quiere decir que realmente podemos sentir lo mismo todos. La dejo ahí. Cada uno que lo medite seriamente con el Señor. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Sabéis qué significa unánimes? De un ánima. ¿Qué es un ánima? ¿Quién se acuerda del latín? De un alma. Ser de un alma. Qué tremendo, ¿eh? Sintiendo una misma cosa. Otra vez. Dice luego algo muy interesante, que es quizás donde empezamos a desviarnos todos los seres humanos. Nada hagáis por contienda. ¿Cuántas veces discutimos con alguien porque lo que queremos es tener nosotros la razón? Pero el Señor dice que no hagas eso. Que cuando tú le hables a alguien, no lo hagas para pelear. Tienes que tener otra clase de motivos. Antes bien, dice, ni contienda o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Es que yo. ¿Eh? ¿Tú qué? El que se crea algo, como dice el apóstol Pablo, no siendo nada, yo solo te hago una sola pregunta. O varias, para que te des cuenta de lo que somos.
Tú has escogido el día donde ibas a nacer, la nación, la familia. Has escogido la altura que ibas a tener, el color de tu pelo. Si ni siquiera has podido escoger eso, ¿qué piensas que vas a hacer con lo demás? Es que a veces no somos ni lógicos. El que se cree algo, lo que está mostrando no es que es muy poderoso ni muy sabio, es que no tiene ni idea de qué va la película. Está más perdido que una cabra en un garaje. Ahí tiene razón. Ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, pensamos que somos no sé qué. Sigue diciendo, antes bien con humildad. Aprende cosas, pero con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué frase? ¿Tú cómo ves a los demás? ¿Los ves como inferiores? Este tío es... No hay por dónde cogerlo. Aquella no te digo. Hay gente que son pasadas. Es curioso. ¿Os acordáis de la escena en la que el Señor dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Ay, tienes razón. ¿Quién se puede parar delante de Dios y decirle, tú a mí no me puedes acusar de nada? Yo aprendí hace tiempo ya, el Señor me hizo pasar una prueba, porque yo era de los que tenía un buen concepto de mí mismo. No he matado a nadie, bueno, eso de no he robado, sí, no he robado un banco. Pero cuántas cosas me he llevado que no me pertenecían. Aún me acuerdo de crío, que nos metíamos allí en Málaga, yo vivía en la periferia de Málaga, y me iba con un amigo sobre todo, y había huertas alrededor. Y había una que el hombre plantaba allí unas habas, y nos metíamos dentro del huerto con las matas, nos tumbábamos para que no nos viera, y nos liábamos allí a comer habas, hasta que un día el de la huerta nos vio a correr allí los dos que no veas. O sea que eso de que no he robado me temo que tampoco es verdad. Y así podíamos decir un montón de cosas, ¿no? Pero en fin, esto no es el centro de lo que hoy quiero hablar. Lo saco un poco porque a veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos muy equivocado. Y lo que os iba a decir, hace tiempo que aprendí que cualquiera de nosotros puede cometer cualquier pecado, cualquier crimen. Solo necesita que lo pongan en las condiciones adecuadas. Porque claro, como me dijo a mí una vez un siervo de Dios, dice, cuando tú tienes un vaso con agua y barro y lo tienes quieto, reposado, tú verás el agua transparente y el barro abajo. Pero cuando tú haces así con el barro y con el vaso, a que se enturbia todo. Pues nuestras vidas son algo parecidas. Es muy fácil, como nos ocurre hoy, ser cristiano y decir, yo voy a la iglesia y yo tal, cuando todo va bien. Pero ¿y si ahora se desata, por ejemplo, una persecución?
¿Cómo está tu vida? ¿Vas a permanecer fiel al Señor? A que la cosa cambia. Cuando presionan tu vida, nuestro pecado, nuestra debilidad, nos puede hacer saltar y podemos cometer muchas barbaridades. De hecho, si lo meditáis en esta sociedad, ¿qué es lo que más utiliza Satanás para que la gente haga lo que él quiere? Sobre todo utiliza dos cosas: el miedo que te atenaza para que no, y en según qué casos, el orgullo. No os olvidéis cuál es la causa principal por la que cayó Satanás. El orgullo, la soberbia, el creerte que. Y es curioso, y bueno, esto me sirve de introducción porque no es por aquí como he dicho. Hoy quiero glorificar el nombre de Cristo. No sé si conocemos bien a nuestro Dios, a Jesús. No sé si sabéis que hay un versículo que dice que Dios, habiendo hablado, está en Hebreos capítulo 1, creo, si no recuerdo mal, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios nos habló por, ¿quién se acuerda? Por Él, por el Hijo. O sea que Dios, lo mismo que Jesús cuando dice a los discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice más, el Padre que está en mí, Él hace la obra. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué hizo Jesucristo? Perdonar. ¿Qué? Perdonar. Perdonar, sí, pero ¿qué hizo Él? Todos queremos conocer a Dios o nos gustaría conocer a Dios. Pero es que Dios no se ha revelado. ¿Dios no se ha revelado? ¿O Dios se ha revelado y el problema está, como dicen otros sitios, que todos nosotros tenemos como un velo? Y en realidad o no vemos, o no entendemos, o no queremos entender lo que Dios nos está revelando. Mirad, del hombre yo ya lo tengo más que comprobado. Y por eso ya casi ni me esfuerzo. Otro de mis defectos yo era de los que creía que intelectualmente yo podía razonar todo y explicarlo y traerlo a mi terreno y tal. El Señor me dio un castañazo, bueno, tan castañazo fue que por eso me convertí. Me hizo ver claramente todo lo que yo podía argumentar y todo lo tiró por tierra, lo arruinó. Mi mundo entero se cayó. Y esa fue la consecuencia de que yo clamara a Él. Y se me quitaron todas las tonterías. Lo pasé fatal, pero no sabéis las gracias que le doy a Dios por haber pasado por aquello. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Hay un corito que cantamos, ¿cómo es este de la tierra será llena de la gloria del Señor o algo así? Pero ese corito está mal teológicamente hablando. Porque el texto del que está sacado el corito no dice la tierra será llena de la gloria, dice la tierra será llena
del conocimiento de la gloria del Señor. Porque la gloria ya está ahí. Los cielos y la tierra nos hablan de su gloria. Otra cosa es que la veas o no la veas. Pero la gloria está. No es la gloria la que tiene que revelarse. Eres tú el que tienes que cambiar para poder ver esa gloria. Es como el sol en pleno día, que no lo puedes mirar directamente porque tus ojos se queman, no están hechos para ver esa potencia de luz. Necesitas un filtro. Pues nosotros también necesitamos al Espíritu Santo para poder ver ciertas cosas de la gloria de Dios. Pero eso no indica que no esté aquí. Y hay muchas cosas que están aquí reveladas. Y en el texto de hoy, por eso digo que para mí este texto es, no sé cómo calificarlo, el texto, creo que es de lo más revelador, profundo y tremendo, no lo sé. Fijaos, además, podemos ver cómo lo que dice el Señor de Satanás, que él nada tiene en mí, es literal. En este mundo, como he dicho antes, Satanás ¿cómo gobierna? Con el miedo. En el reino de Dios, ¿cómo va la cosa? El que quiera ser el mayor, vuestro servidor. Ser humilde, como ha dicho aquí. Considerad a los demás como superiores, no te pongas altanero. ¿Tú qué conclusión sacas así a primera vista de esto? Porque además, por eso el ser humano malinterpreta muchas cosas. Normalmente, si yo dijera, es que yo quiero ser como Dios, César, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? Porque enseguida asimilamos el ser como Dios a sustituir a Dios, a ponerme en el lugar de Dios, que es lo que quiere Satanás. Y eso sí, es soberbia, es orgullo y es pecado. Pero ¿no hay un versículo que dice, por ejemplo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Jesús nos está incitando al pecado? Luego, hermanos, usemos la lógica. ¿De qué se trata entonces? ¿Tú quieres ser como Dios? Me parece perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Quién nos puede revelar a Dios? ¿Quién? ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto a Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús nos revela de cómo es Dios? Primero, fin, es que no quiero coger muchas derivadas porque no quiero además que se nos haga demasiado largo, pero necesito puntualizar algunas cosas para que me sigáis el hilo. Primero, ¿Jesús era Dios? Sí, ¿no? Pero, ¿cómo se come que Jesús era Dios cuando lo vemos que no brilla,
que no parece tener poder para machacar, no lleva una escolta detrás, ni carrozas, ni un ejército. Tan es así que el pobre Pedro, que no entendía mucho de qué iba, le corta la oreja a uno y Jesús le tiene que aclarar. Pero tú piensas que si yo clamo a mi Padre, no van a venir aquí legiones de ángeles y a todos estos pringaos, vamos, los deja que no queda ni uno. Primera cosa, lo que la Biblia nos revela que es Jesús, ¿qué es? Creo que esto es importante. El ser humano está compuesto de tres cosas, según la palabra: espíritu, alma y cuerpo. ¿Vale? Jesús tenía cuerpo, tenía un alma. La única diferencia entre Jesús y nosotros, ¿cuál es? Que el espíritu que tenía él era el Espíritu Santo en plenitud, con toda la naturaleza, la esencia de Dios. Pero aquí nos dice el texto, entre otras cosas, que él se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? De todo lo que ser Dios lleva. Y se hizo como uno de nosotros. Primera cosa, ¿esto lo hace forzado o lo hace voluntariamente? Voluntariamente. Esto parece que no, pero es muy importante. No es lo mismo hacer las cosas obligado, porque no te queda más remedio, a decir yo voy. Y creo que la consecuencia es lógica. ¿Tú te imaginas cómo estaba Jesús arriba en el cielo con toda la corte de ángeles a su disposición, con toda la creación a su disposición? Ninguna incomodidad, todo a gusto, todo bien. ¿Y qué hace Cristo? Mira, yo sé que estos terrícolas están hechos polvo, pero yo ahora no voy a dejar esto. Yo estoy muy cómodo aquí. Primera pregunta que te puedes hacer, ¿tú lo harías, lo que él hizo? Segunda cosa, se viene, toma un cuerpo como nosotros, lo cual ya te puedes imaginar que para él tuvo que ser bastante incómodo y un sacrificio bastante gordo. Y no contento con eso, podía haber nacido en un palacio. Podía haber nacido entre algodones. Él sí podía escoger incluso la familia de la que quería nacer. Podía haber escogido un príncipe, podía haber escogido al César de Roma mismo. No, mira tú por dónde, no. Nace en una familia que era tan humilde que cuando van a presentar al niño presentan la ofrenda mínima que se podía dar. Lo cual, dicho en lenguaje actual, demuestra que llegaban al final de mes a duras penas, como hoy pasa en algunos casos. Segundo, una noche que hacía fresquete y al pobre lo tuvieron que envolver ahí como pudieron
y meterlo, no se sabe porque también hasta para esto tenemos discusiones, pero bueno, da lo mismo. En un sitio, una cabaña, lo que fuera, y la pobre criatura ahí puesta. ¿Qué nos está clamando esto a grito pelado y que no somos capaces de ver? Que nuestro Dios es un Dios humilde. Una de las características de Dios es que es humilde. Si tú quieres ser como Dios, hazte humilde. Porque el verdadero Dios no es soberbio. Tan es así que Él no solamente además es humilde, sino que nos dice que siendo en forma de Dios, siendo de la naturaleza, de la esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Y no quiero hacer chistes malos, pero ¿cuántos políticos están agarrados a la poltrona y no la sueltan ni a tiro? Jesús no se agarró a su trono de gloria. Y se despojó, se vació. En otro sitio dice se anonadó. Anonadarse en español significa hacerse nada. Y Jesús no lo dijo, lo hizo. Lo hizo. Jesús se jugó el pellejo además. Y estuvo entre nosotros como el más humilde y el más sencillo. Como nos dice en otro sitio, solo hizo el bien. ¿Y a cambio qué recibió? Jesús se despojó de todo lo que es de Dios, salvo de una cosa: de la naturaleza de Dios. Dios quiso hacerse como uno de nosotros para enseñarnos cómo Él es, viviendo situaciones reales, incómodas, peligrosas, hasta que le costó la muerte, para que supiéramos cuál es su verdadero carácter. La valentía del Señor. Es muy fácil ser valiente cuando tú tienes el poder y cuando tú puedes avasallar a los demás. Pero Jesús vence las tinieblas y al diablo con un solo hombre. No tenía ni una tanqueta. Enfrentando la muerte cara a cara, enfrentando no solo la muerte, al mal. Le escupieron, lo humillaron, le arrancaron pelos de la barba, no lo ridiculizaron, porque además, alguna vez lo he dicho, pero la costumbre no era ponerle el típico taparrabo que nosotros le ponemos. La costumbre era ponerlos desnudos total. Lo cual significa que Él pasó tu dolor. Él pasó tu ridículo. Sí, tu ridículo también. El ridículo que nos correspondía a nosotros, ser expuestos públicamente con todo nuestro pecado, que ya vendrá en el juicio final. Algunos, estos se creen que no tienen ni idea. ¿Tú te imaginas en el juicio final? Porque hay un error además en todo esto, sobre todo con la mentalidad quizás los católicos. A mí me decían mucho en el trabajo: te vas a condenar. Te vas a condenar quiere decir
que tú estás salvo, pero si haces ciertas cosas te condenan. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie salvo. En maldad, dice David, me concibió mi madre. El pecado viene en nosotros desde la cuna. Deja tú a un niño simplemente crecer, como dijo Joe una vez, yo no he enseñado a mis hijos a hacer el mal, pero lo hacen. En cuanto se manifiesta la naturaleza que lleva por dentro, ya quiere el cacharro del hermanito, ya le quiere quitar a esto, ya quiere quitar lo otro, y si te das cuenta, empieza el yo. Y eso no se lo enseñas tú, eso lo lleva él. Como yo siempre digo, para que entendamos bien el problema del pecado, si tú tienes en casa un tigre pequeñito, juegas con él, es como un oso de peluche, te diviertes y tal, deja que el tigre crezca. ¿Y qué tienes? Un animal que como te descuides te puede coger un día y arrancarte el pescuezo. Porque es un tigre, tiene naturaleza de tigre. Y nosotros somos pecadores, con naturaleza pecaminosa desde el vientre de nuestra madre. No es que nos vamos a condenar, es que ya estamos condenados. Cristo ha venido a salvar lo que se había pasado, se había perdido. No que se va a perder, lo que se había perdido. Eso es lo que Cristo viene a salvar. La obra de Cristo en su primera venida es solo de salvación, porque todo está condenado. ¿O no le dice en un momento determinado incluso a los judíos, si no os arrepentís, ¿en qué moriréis? En vuestros pecados moriréis. ¿Y si morís en vuestros pecados? Los cristianos, yo espero que esto lo tengáis claro, porque es necesario además incluso hacer la oración del pecador. Los cristianos no es que somos seres perfectos. Los cristianos, lo que hemos venido a Cristo y le hemos aceptado, es porque, por eso además tienes que empezar arrepintiéndote, es que hemos reconocido nuestro pecado y le hemos dicho al Señor, yo no puedo pagar por mi pecado, pero yo acepto por la fe que tú has hecho lo que yo no puedo hacer. Amén. O sea que no es que somos perfectos, es que hemos sido comprados por precio. Dios nos ha rescatado en Jesús de lo que nos correspondía, y lo que nos correspondía era la muerte. Y cuando llegue el momento de juzgar al mundo, todos estos que hoy se ríen, y el Señor empieza a llamar, y esté toda la corte celestial delante, te ponga delante y te diga, tú has hecho esto y esto. ¿Tú te imaginas lo que tiene que sentir ese que está en medio, que le están sacando todos los trapos sucios y que no puede poner ninguna excusa porque Dios lo conoce todo de ti? Pues aparte de otras cosas y de la condenación, ¿te imaginas el bochorno? Porque tú a lo mejor en esta vida era un personaje importante y la gente a lo mejor te rendía homenaje. Pero el Señor dice, ay de los que ahora ríen. Vosotros buscáis la gloria que viene del hombre, pero yo no recibo gloria del hombre,
Yo quiero la gloria que viene de mi Padre Celestial. Ese es Jesús. Ese es tu Dios. Él pasó el ridículo, pasó la soledad y nadie lo pudo tumbar. No hay nadie más fuerte que Jesús. Se vio solo hasta de su Padre Celestial. Solo, ninguno de nosotros nos vamos a ver nunca en la soledad que sí experimentó Jesús. Por eso yo tengo más claro que el agua. Para mí todo esto no es más que confirmaciones de que Jesús es Dios. No hay hombre, no hay ser humano que sea capaz de aguantar lo que aguantó Cristo. Es imposible llevar todo eso para adelante. Y Cristo lo llevó voluntariamente. Se sacrificó por nosotros. Y no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuánto nos aferramos nosotros a tantas cosas? Aquí hay una aparente contradicción, hermanos, pero para mí esto es lo más sublime de la palabra de Dios. Que Dios, siendo Dios, teniendo todo el poder, voluntariamente se anula a sí mismo para hacerse como uno de nosotros. Yo no sé cómo tú lo ves. A mí se me cae todo. ¿Qué Dios tenemos, hermano? Pero si no vemos su gloria, por cierto, justo la noche antes de ser entregado a ser maltratado y muerto, leéroslo en el Evangelio de Juan, creo que es, dice, la hora ha llegado, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Ahora es glorificado con lo que te van a hacer? Sí, hermanos. ¿Por qué dice esto Jesús? Jesús no puede mentir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que su gloria consiste en ser maltratado, ridiculizado y esto? No, la gloria, por eso digo, la gloria está ahí, pero a lo mejor no la vemos. Es lo que nos está diciendo Jesús, hermano, no hay que estudiar una carrera. Ahora voy a ser puesto a prueba. Y ahora vais a saber hasta dónde os amo. Hasta dónde soy capaz de arriesgarme y de llegar por amor a vosotros. Hasta dónde llega mi humildad. ¿Hasta dónde llega mi fe? Él es el autor y consumador de la fe. Y él se vio en un madero maldito. Por la ley de Moisés estaba maldito, maldito el que es colgado en un madero. Y resistió y aguantó. Y viéndose humanamente perdido, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo mejor de Cristo, hermano. Y termino, que habría, ya digo, aquí habría para decir mucho más. Lo mejor de Cristo no es su poder ni sus milagros, ni nada. Lo mejor de Cristo es su personalidad. La persona de Jesús. Yo lo que te animo, además, hermanos, nosotros sí deberíamos saber valorar esto.
Yo no sé si alguna vez se han arrimado a ti por lo que tienes a lo mejor, pero tú te has sentido defraudado porque parece que se te arriman solo porque me des, porque me ayudes, porque no sé cuánto. Y tú dices, parece que como persona no le importo. Esto a veces nos pasa con los hijos bastante, lo que pasa es que los hijos casi se lo toleramos todo. Pero papá dame, mamá dame, ayúdame, no sé cuánto, pero entra por la puerta a lo mejor y no te da ni un beso. Pero Jesús, y con esto termino definitivamente, llévate a preguntarte si Jesús no fuera Dios, no tuviera el poder, pero sabiendo tal como Él es, la personalidad que tiene, si solo fuera un amiguete más tuyo, ¿lo querrías en tu vida? ¿Lo amarías? Cuando adores a Dios, te voy a pedir que no, bueno, tú verás, pero no lo adores solamente por lo que tiene, por el poder y por todo eso. Adórale por lo que Él es, por quién es Él. Por eso a mí me gustan tanto también la adoración al Cordero porque el Cordero simboliza esa persona que se sacrificó en la cruz por amor a mí y a cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya.